váyanse, déjennos. Y ya en el desierto, de esas mismas riquezas, Dios elabora el tabernáculo. Sí. Todo eso está bien. Una tienda hermosísima, que realmente deseaba uno estar en esa tienda. Todo eso es hermoso, pero no tendría ningún valor la tienda sin la presencia de Dios. Cuando ya Moisés termina de edificar el tabernáculo y lo erige, lo planta, lo pone pues para funcionar, dice la Biblia en Éxodo capítulo 40 que la gloria de Dios llenó el tabernáculo tanto que Moisés no podía estar en el tabernáculo. Cualquier lugar donde nos reunamos para alabar a Dios, si Dios no está presente, no sirve de nada. Ahora, cuando David se propone en su corazón construir el templo, es un buen deseo, y también Dios me da el diseño del templo, y él tiene en su corazón hacerlo, pero Dios no le permite, porque dice, tú has derramado mucha sangre, el que va a construir el templo es tu hijo Salomón. Pero vea usted lo que dice David. Él, como rey de Israel, había preparado en su calidad de rey mucha riqueza, mucho oro y mucha plata. Pero luego agrega el versículo 34, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, de mi propio peculio, de mi propio dinero, oro y plata. Y dice, 3,000 talentos de oro. 3,000 talentos que si multiplicamos 3,000 por 34, el talento equivalía a 34 kilos. Estoy hablando del talento hebreo. Tenemos que aceptar, tenemos que decirlo, que había talento hebreo y talento arameo. El talento hebreo equivalía a 34 kilos. El talento arameo equivalía a 17 kilos, la mitad del talento hebreo. Ahora, algunos exégetas bíblicos dicen que aquí se está refiriendo al talento hebreo, porque está escrito para hebreos, está escrito para la posteridad del pueblo de Israel, para los judíos que manejaban el talento hebreo de 34 kilos. Me parece una buena razón, yo acepto esto. Pero hay también quienes dicen que se refiere al talento arameo, tomando en cuenta que el compilador del libro de Crónicas es Esdras. Y Esdras había estado cautivo en Babilonia y manejaba también las medidas arameas. Y que además escribió varias porciones de Crónicas y de su propio libro de Esdras en arameo. Entonces algunos piensan que se refiere al talento arameo, 17 kilos. Si así fuera, entonces estaríamos diciendo que David preparó no 102 toneladas de oro, sino nada más 51. Nada más. Pero como yo creo que era el talento hebreo, entonces hablamos de 102 toneladas de oro. ¿Puede usted imaginarse lo que es eso? Imagínese 4, o tal vez 3, si nos quedamos muy abajo, pero yo me imagino 4 plataformas de tráiler cargando sendos rollos de oro. Eso es lo que preparó David, nada más el oro. En plata fueron 230 toneladas, 6 trailers, 6 plataformas con plata. Y luego el pueblo entregó 170 toneladas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 170 toneladas de hierro. En el tiempo de Salomón, la Biblia dice que el cedro en Israel, en Palestina, era como los cabraigos de la cefela, es decir, como los matorrales que había en las partes llanas, mucho cedro. Todo eso se empleó para construir el templo de Dios, un templo magnífico, hermosísimo. Cuando fue destruido por los babilonios, si ustedes han leído la historia, es decir, estos libros de crónicas, de reyes y de Samuel, especialmente los de reyes, se van a dar cuenta que dice la Biblia, vinieron estos y se llevaron tanta cantidad de oro, y vinieron otros y se llevaron más oro, y vinieron otros y se llevaron la plata, y vinieron otros y se llevaron el bronce. Los primeros que vinieron, ni siquiera caso le hicieron a la plata.
Porque en el tiempo de Salomón la plata no era de ningún valor. Nadie quería tener plata, quería oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el templo fue construido con mucho oro. Ahora, la razón que da Dios es la siguiente. Primero de Crónicas 29:1 en su última parte. Porque la casa no es para hombre, sino ¿para quién? Para Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, los templos que construimos no es para los hombres. Los templos que construimos son para Jehová nuestro Dios. Tenemos que darle lo mejor a Dios. ¿Sí? Salomón le dio lo mejor, David preparó lo mejor, y el templo de Jerusalén, yo creo que si se hubiera conservado, hubiera sido una de las 7 maravillas del mundo. Un hermosísimo templo. Cuando fue destruido y cuando regresaron 70 u 80 años después, los que regresaron del cautiverio babilónico, algunos ancianitos, vieron el templo cuando lo reconstruyó Zorobabel y lloraban de tristeza. No se comparaba en nada con la belleza del templo de Salomón. Pero Dios les dice a Zorobabel, a través del profeta Ageo, no lloren por esto. ¿Quién conoció el templo que construyó David? Y muchos dijeron yo. Y les dijo Dios a través del profeta Ageo, yo les puedo asegurar que la gloria de este templo será superior a la del templo de Salomón. Porque la presencia de Dios es lo que le da la gloria y la santidad y la suntuosidad a la casa de Dios, a los templos. Pero luego, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice, o ignoráis que vuestro templo, voy a leer, o voy a pedir que leamos primero a los Corintios, capítulo 6, el versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vea usted, el templo de Salomón, un templo muy suntuoso. El templo que les construyó Herodes el Grande a los judíos para que en el tiempo de Cristo, un templo suntuosísimo también. Los judíos se sentían orgullosos de ese templo. En una ocasión, pasando Jesús con sus discípulos por el templo, le dijeron los discípulos, Señor, mira qué hermoso templo tenemos. Y la respuesta de Jesús fue, de cierto os digo, que no quedará de este templo piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Tanto amaban el templo los judíos que creían que jurar por el templo ya era algo muy grandioso. Pero Jesús les dijo en una ocasión, de cierto yo les digo que uno más grande que el templo está aquí, hablando de su propia persona, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Todos los templos pues que podamos hacer no se comparan con el templo hecho por las manos de Dios. Creo, me atrevo a pensar que la mayoría de ustedes, si no es que todos, han leído el capítulo 139 del libro de los Salmos. Habla de la omnisciencia de Dios, pero también habla de que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y dice que Dios vio que ninguna de las cosas que debía llevar nuestro cuerpo faltara. Es decir, Dios estuvo atento de nuestra formación. Él es nuestro hacedor. Recuerdo cuando Doris estaba embarazada de Surisadai. En una ocasión estaba en el templo, no sé si tú recuerdas eso, Doris, te vi muy preocupada. Le dije, ¿qué te apura, Doris? Dice, tengo miedo de que mi hija no vaya a salir completa, no vaya a nacer completa. Yo le dije, Doris, el que ve nuestra formación es Dios. Y Él es el que ve nuestra formación, porque sabe que nosotros vamos a ser templo del Espíritu Santo. Y si vamos a ser templos del Espíritu Santo, Él mismo se preocupa en formarnos. Es interesante que veamos cuando Dios hace la creación, dice en el capítulo 1 del libro de Génesis, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz.